Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a hacer una serie de videos sobre lo que son los transformadores, que son conocidos como máquinas eléctricas estacionarias o no rotativas. Entonces, primero hay que saber qué es un transformador. En términos generales y bastante simples, un transformador es una máquina eléctrica estacionaria o no rotativa que lleva de un nivel de tensión a otro, básicamente. Un transformador visualmente, como se lo conoce, lo podemos observar en esta sección de aquí, en el cual tenemos que como monofásicos, es decir, una fase, tenemos acorazados y de columna. Los acorazados son más común, se utilizan mucho en los que son fuentes de poder y pues porque son monofásicos y constan de dos devanados, un devanado de baja tensión y uno de alta tensión. Podemos observar que la columna del centro es, es de una mayor dimensión que las columnas que están a los costados y que el devanado de baja tensión se encuentra en el centro o se encuentra más cerca a la columna y el devanado de tensión se encuentra más afuera. Es una manera de identificar un poco los devanados que más adelante va a ser importante, ¿no? Y también pues si de manera visible poderlos identificar y poder saber en qué lugar se encuentran estos devanados. Tenemos un núcleo magnético, tanto en el acorazado como en el de columnas, obviamente. Eh, y aquí en el de acorazado tenemos dos ventanas, pero estas ventanas son dos, mientras que en el de columnas simplemente es una. Eh, Vemos que el núcleo es laminado. ¿Por qué se lamina el núcleo? ¿Y qué me refiero con laminado? Si se pueden dar cuenta que hay como pequeñas líneas. Esto quiere decir que hay una lámina tras lámina conformando un núcleo compacto. ¿Por qué se hace esto y no se pone un pedazo de metal aquí? Es más fácil y te ahorras más trabajo. No. Más adelante veremos por qué se hace. Haciendo un spoiler, es para reducir las pérdidas. Pérdidas de calentamiento, pérdidas por corrientes parásitas. Y ya más adelante veremos. De columnas también tenemos este tipo de transformador, pues básicamente en las dos columnas que tienen transformador es donde se colocan los respectivos devanados. También es monofásico. Vemos que aquí se colocan devanados y de la misma forma que se colocan en el acorazado, el de baja tensión interior y el de tensión exterior. Tenemos una ventana, como ya expliqué anteriormente, y pues esta es parte de los transformadores monofásicos, como lo podemos encontrar. En la siguiente figura, en la 3.2, es un transformador trifásico. Consta de tres columnas y dos ventanas. Pero aquí la característica principal es que cada una de las columnas, como se pueden ver aquí, contiene un devanado primario y secundario y cada una de las columnas contiene una fase. Se puede ver ahí, por eso son trifásicos. Y la configuración de los devanados es exactamente igual que el acorazado y el de columna. También pues el núcleo es laminado. Todo transformador tiene el núcleo laminado, desde ya lo voy diciendo, y es ferromagnético, un material ferromagnético. Eso con respecto a los transformadores, a cómo se los encuentra. Se los encuentra mayoritariamente, hay varios tipos de transformadores, eso cabe recalcar, varios tipos de transformadores. Hay transformadores de potencia, que es lo que vamos a ver ya mismito. Hay transformadores de distribución, transformadores de tensión, hay transformadores de corriente y también lo que se conoce como el autotransformador, con una configuración especial del transformador. Eso con respecto a los transformadores. Respecto al sistema de potencia, que es donde más se ven este tipo de máquina estacionaria, que es este que está aquí, un sistema de potencia que cuenta con la parte de transmisión, subtransmisión, distribución, un sistema eléctrico típico, bastante común, bastante normal,
Vemos que en la generación ya contamos con un transformador. En la siguiente etapa, para pasar de generación a transmisión. ¿Por qué? Porque necesitamos elevar la tensión para poder transmitir, porque esta etapa de transmisión son muchos kilómetros de líneas que transportan energía. Entonces se requiere alto nivel de tensión para transportarla. Manteniendo constante la potencia, la pérdida se reduciría. Si se transporta a 13.8, las pérdidas, que es lo que más se centra, es lo que más afecta, serían muy importantes y no llegarían los 13.8 desde el punto de generación al punto que queremos, llegarían menos, tal vez llegarían unos 12.5. Entonces, y eso no es lo ideal en este tipo de sistema eléctrico. Pues bueno, tenemos otro transformador que es el que lleva la transmisión a subtransmisión a un nivel más bajo. Y pues de ahí hay dos tipos de distribución que se ve un poco más adelante en otros tipos en otros cursos. Eh, Distribución primaria y distribución secundaria. Y para todo esto, para llevar hasta lo que consumimos en nuestros hogares, en los centros comerciales, en las industrias, se requieren transformadores, ya sean monofásicos o trifásicos. He ahí el mayor uso que estos dispositivos tienen. Bueno, y ese es un pequeño resumen con respecto al transformador. Y pues vamos, para no alargar más el video, y con esta idea creo que estamos bastante más claros de qué es el transformador, vamos al principio de funcionamiento. Para poder hablar del principio de funcionamiento del transformador, tenemos que primero enfocarnos, o primero estudiar, primero analizar lo que es una bobina con un núcleo de hierro, porque básicamente el transformador es un conjunto de láminas que es hierro básicamente, y con un devanado o un bobinado. Entonces, si analizamos de manera singular, por ejemplo, voy a intentar dibujar aquí una lámina o un núcleo de hierro, ¿sí? Déjame hacer esto un poquito más ancho. Ahí. Un poco feo, pero bueno. Eh, Tenemos una bobina enrollada aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se realiza? Se le aplica un nivel de tensión. Esta es la tensión aplicada, un voltaje, un nivel de tensión. Que bueno, aquí va a circular una corriente. Esta bobina de aquí tiene una resistencia R. Consideramos esta resistencia. Tiene una sección transversal S y una longitud L, que es la longitud de esta lámina de hierro. L. Colocarla acá. L. Y pues esta espira de aquí tiene N vueltas. Entonces aquí hay que recalcar dos cosas. Que esta bobina con este núcleo de hierro puede estar alimentado por de dos tipos de voltaje, por así decirlo. Puede estar alimentado por corriente continua o corriente alterna. Entonces, si lo analizamos por corriente continua, entonces tenemos que, o corriente directa, que también se reconoce, tenemos que, como podemos observar, al aplicar dicho voltaje en esos terminales, por ley de Ohm, dado que esta bobina presenta una resistencia, se produce una corriente. El voltaje produce una corriente y, ¿cómo? Y es igual a V entre
el voltaje que se aplica aquí. Dado que, como no es solamente una vuelta que está dando, son varias vueltas y la corriente pasa por todo este bobinado, entonces hay un número n de vueltas. Entonces se engendra una fuerza magnetomotriz F, una F media itálica que le suelen colocar, que es el número de vueltas por la corriente. Esta fuerza magnetomotriz o magnetomotiva. Dado que transcurre o pasa por este núcleo de hierro, presenta también una oposición que se conoce como reluctancia. Entonces, esa reluctancia con esa fuerza magnetomotiva es lo que produce en el flujo, dictado o descrito, mejor dicho, por la siguiente ecuación. O sea, tenemos el flujo que es igual a la fuerza magnetomotiva dividido entre la reluctancia. Entonces, de esta manera es como se produce de la fuente que se aplica de corriente continua el flujo. Aquí podemos darnos cuenta, y esto es muy importante, muchas veces no se entiende, no se interioriza bien este concepto, que es bastante importante, que yo no puedo decir que si vengo y ¿saben qué? Quiero, no sé, quiero hacer este núcleo de hierro más ancho. Y yo pienso, no, si hago este núcleo de hierro más ancho, entonces la corriente va a pasar más y yo hago más grande este núcleo de hierro y la corriente aumenta. Eso está incorrecto. Y aquí se puede ver. Porque la corriente es independiente de reluctancia. Lo que quiere decir que no por agrandar o disminuir el núcleo de hierro voy a tener mayor o menor corriente. Eso es un error. Entonces, lo que sí puedo decir es que si yo aumento el número de vueltas, si yo pongo muchas más vueltas, voy a tener una mayor fuerza magnetomotiva. Y si yo mantengo fijo la dimensión de este núcleo, en este caso núcleo de hierro, voy a aumentar el flujo. Eso sí lo puedo decir. Eso sí lo puedo decir. Lo que no puedo decir es que si yo cojo ya un núcleo más grande voy a tener mayor corriente. Eso está incorrecto. Eso no se puede decir. Eso con respecto a la corriente continua. En la corriente alterna, que también es interesante analizar qué sucede con la corriente alterna. Corriente alterna. Aquí como sabemos la corriente alterna varía, es una función periódica. Entonces el voltaje que se aplica en los terminales ya no es un voltaje continuo, es un voltaje directo. Es un voltaje que varía en función del tiempo, que varía dependiendo del tiempo. Pues no. Entonces, el voltaje que se va a aplicar va a ser de esta forma, voltaje con respecto al tiempo. Podemos utilizar una función sinusoidal o cosinusoidal. Vamos a colocarla de manera, consideremos la función como tal, coseno de omega t, donde omega es la frecuencia, voltios, pues, ¿no? Entonces, así es la función que se coloca, que llega a tu casa, que es la que se coloca en los terminales, para ser más específico. Entonces, si aplicamos una ley de Kirchhoff, fijémonos que esto es un camino cerrado. Si aplicamos una ley de Kirchhoff y, consideramos que hay una resistencia muy pequeña, pero la podemos considerar para la sumatoria de corrientes de Kirchhoff, y considerando que por ley de Faraday aquí se induce una FEM, una fuerza magnetomotriz, se induce aquí, entonces podemos plantear una ley de Kirchhoff, que este voltaje que está aquí, este voltaje que se aplica aquí, es igual a la suma de la caída de tensión que presenta esta pequeña resistencia que está aquí, muy pequeña, que ya más adelante vamos a ver que aquí aparte de una resistencia también tenemos una inductancia, eso se ve más adelantito, pero presenta una pequeña caída de tensión aquí y también presenta una caída
y también pues la fe que está colocada ahí mismo, ¿no? Entonces, si planteamos la ley de Kirchhoff, tenemos que el voltaje que se encuentra acá es igual a ¿qué? A la resistencia por I, que es el voltaje que presenta esta bobina, esta espira que está acá. Entonces, ¿más qué? Más, pues la fe inducida. ¿A qué es igual? Al número de vueltas por la derivada del flujo con respecto del tiempo. Entonces, de esa manera planteamos el voltaje. ¿Qué sucede? Sucede que esta resistencia por lo general siempre es muy pequeña, que la podemos despreciar. Para ahorita hacer el cálculo, la podemos despreciar y simplemente podemos decir que el voltaje en su transformador, por así decir, eh, fundamental, elemental, lo más básico de un transformador, podemos despreciarla. De manera que nos quedaría que simplemente el voltaje es igual al número de vueltas por la derivada del flujo con respecto del tiempo. Listo. Si de aquí nosotros despejamos el flujo, nosotros de aquí despejamos el flujo, ¿qué nos queda? Nos queda que el flujo es igual, esta n pasa a dividir, a 1 entre n, 1 entre n, por la integral de ¿qué? Del voltaje, esto pasa para acá, esto pasa a dividir, del voltaje por dt. El voltaje, ¿qué ecuación de voltaje va aquí? Pues la que tenemos acá. Esa ecuación ingresa a la integral. Entonces, realizando esa integral, el flujo es igual a 1 entre n, integral. Sí, voy a tomar así. La integral del voltaje, de la función que está allá, raíz de 2 por b coseno de omega t por dt. Listo. ¿A qué es igual esto? Esto es igual. Podemos sacar la constante, sale raíz de 2, sale b, sale n. Si me queda el integral del coseno de omega de t. De una vez, esta omega por integración va a pasar a dividir. Y pues esto va a quedar, la integral del coseno es simplemente el seno de omega t. Listo. Aquí podemos sacar una pequeña conclusión. Vemos que el voltaje es un coseno y el flujo es un seno. Ahí hay un pequeño desfase de 90 grados que más adelante nos va a servir para representar algo muy importante. Ahí se las dejo. Entonces, tenemos esta ecuación de aquí, que es la función del flujo. Entonces, el flujo máximo va a ser lo que acompaña a la función seno, que va a ser el pico, o el valor pico, que también se le conoce. Entonces, el flujo máximo va a ser igual a raíz de 2b n por la frecuencia angular. Aquí también hay unas fórmulas mucho más reducidas porque se puede operar entre esto y esto. Claro, dando un valor fijo de una frecuencia de 60 Hz o 50 Hz, dependiendo. Y pues bueno, de esa manera pues encontramos una relación entre el flujo y el voltaje que nos va a ser muy importante, muy importante. Entonces vamos al análisis. Ya una vez hecho esto, vamos al análisis. Entonces, ¿qué pasa en la corriente alterna? En la corriente alterna, como podemos ver, me voy a llevar esta expresión más arriba para poderla analizar. Creo que sí la puedo llevar más arriba, sí. Para poder, poderla analizar. Pasa algo similar hasta cierto punto que en la corriente continua. Vamos a analizar. Entonces, tenemos que aplicamos un voltaje, pero sabemos que este voltaje es aplicado, entonces este voltaje, si despejamos B de aquí, nos damos cuenta que este voltaje multiplicado por la frecuencia y el número de vueltas y este factor de raíz de 2
obtenemos el flujo. Entonces, mediante esta ecuación, B es igual a 4.44, así lo presentan los libros, frecuencia por número de vueltas por el flujo máximo. Esto da origen al flujo. Este 4.44 no se asuste, y esta F no se asuste, simplemente la frecuencia, simplemente aquí ustedes pueden reemplazar omega por 2πf y simplemente hacen el cálculo y da lo mismo. Entonces, este voltaje, la aplicación de un voltaje, presenta el flujo magnético que se encuentra. Ocasiona un flujo magnético. Listo. Dicho flujo magnético que transcurre por el núcleo de hierro, presenta una fuerza magnetomotiva en la cual es igual a ¿qué? Al flujo por la reluctancia. Esta reluctancia, que es la que se opone, que es como una característica del núcleo. Y pues al final, si tenemos la fuerza magnetomotiva y la multiplicamos por el número de vueltas que se encuentran, o el número de vueltas que tiene en este caso la bobina, ¿qué iremos a obtener? Si la multiplicamos, podemos obtener la corriente. Entonces la corriente va a ser igual a ¿qué? A la fuerza magnetomotiva dividido por el número de vueltas. Entonces de aquí sale la corriente. Entonces esta de aquí es la secuencia en corriente alterna. Los efectos de una bobina alimentada con corriente alterna, mejor dicho. Al igual que acá, estos son los efectos de una bobina alimentada con corriente continua y corriente alterna. ¿Qué podemos recalcar de aquí? Lo que podemos recalcar de aquí es que, por ejemplo, si se aumenta la reluctancia, si yo aumento la reluctancia, no va a influir en el flujo magnético, no influye para nada. Como podemos ver en las ecuaciones son totalmente diferentes, no hay relación entre una y otra. Entonces, al igual que vimos en el caso anterior, yo no puedo decir que yo cojo ya un núcleo más grande para aumentar la reluctancia y el flujo me va a disminuir. No se puede decir eso porque no hay relación entre tanto el flujo como la reluctancia. Lo que sí podemos decir es que si yo aumento la reluctancia y el flujo magnético es el mismo, entonces la corriente va a aumentar. Eso sí se puede decir por la dependencia que hay entre la fuerza magnetomotiva y la corriente. Sí, eso es con respecto a los efectos de una bobina alimentada tanto por corriente alterna como por corriente continua. Eso lo podemos observar aquí. Y pues básicamente ese es el principio de funcionamiento. El principio de funcionamiento de un transformador. Partimos de una sucesión o una secuencia de efectos de una bobina, ya sea si lo alimentamos con corriente alterna o con corriente continua, y de eso vamos analizando todo lo que necesitamos saber con respecto al transformador, con lo que necesitamos saber, lo que veremos más adelante, que son las pérdidas, cómo representar un transformador, qué considerar en un transformador, qué no considerar dependiendo del caso que se nos presente. Para este caso y lo que se trabaja, vamos a trabajar con corriente alterna. Entonces, en un próximo video explicaré mejor el circuito equivalente en un núcleo sin pérdidas, con pérdidas, la curva de magnetización. Todo eso es importante saber. Qué pasa con pérdidas, qué pasa sin pérdidas, qué se considera, qué no se debe considerar, y todo este tipo de conceptos. Esta fue una pequeña introducción del principio de funcionamiento del transformador. Espero que les haya quedado bastante claro. Y pues eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.